El rostro prestado. Desperté rodeada de luces que me cegaban. El zumbido monótono de las máquinas era lo único que rompía el silencio. Mi cuerpo se sentía pesado, y algo en mi rostro tiraba incómodamente. Quise levantar una mano para tocarlo, pero un dolor punzante en mi brazo me recordó que estaba conectada a varios tubos. ¿Cómo te sientes?, preguntó una voz masculina, serena y profesional. Giré apenas mi cabeza y lo vi, un hombre alto, con bata blanca y una mirada cargada de curiosidad y algo que no supe identificar en ese momento. Extraña, respondí, aunque mi voz salió rasposa. ¿Qué pasó? El doctor, que se presentó como el cirujano principal, me explicó con calma. Había estado en un accidente automovilístico semanas atrás. Mi rostro había sufrido daños irreparables, pero gracias a los avances médicos, habían realizado un trasplante facial. Era una operación pionera en el hospital. Yo era la primera paciente en recibirla. La información me llegó como un golpe. ¿Un rostro nuevo? No sabía qué sentir al respecto. Me dieron un espejo pequeño, pero me rehusé a mirarme al principio. Me sentía como una impostora en mi propio cuerpo. Los días en el hospital pasaron lentos. Los médicos estaban satisfechos con mi recuperación física, pero yo no podía decir lo mismo de mi mente. Las noches eran lo peor. Soñaba con cosas que no entendía, un parque bajo la lluvia, risas de niños, una casa con una puerta roja. Cada vez que despertaba sudando, el rostro de una mujer desconocida se quedaba grabado en mi memoria. Finalmente, el día que temía llegó. Me dieron el alta. Antes de irme, el doctor me advirtió que podría experimentar confusiones emocionales debido al procedimiento, pero que era algo temporal. No le presté demasiada atención. Solo quería salir de ese lugar. El espejo de mi baño se convirtió en mi peor enemigo. Había evitado mirar mi reflejo en detalle, pero una noche decidí enfrentarme. Me acerqué al lavabo, encendí la luz y me forcé a mirar. Era una cara hermosa, pero desconocida. Cada línea, cada rasgo, era ajeno a mí. Intenté sonreír, pero la expresión me pareció extraña, como si estuviera viendo a alguien más practicar una sonrisa frente a un espejo. Entonces, algo cambió. Un nombre apareció en mi mente, Sofía. No sabía de dónde venía, pero sonaba familiar. Me repetí que era producto de mi imaginación. Tal vez lo escuché en un programa de televisión o en una conversación. Pero la sensación persistió. Algunos días después, las cosas empezaron a empeorar. Caminando por el supermercado, me detuve frente a una góndola de cereales. El paquete que sostenía en las manos no era para mí, lo sabía con certeza. Era el cereal favorito de alguien más. Sofía. La idea me invadió de nuevo. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué no podía sacarla de mi mente? Intenté ignorarlo hasta que, una noche, tuve otro sueño. Esta vez, era más claro. Estaba en una habitación desconocida, decorada con fotos en blanco y negro. En una mesa había una taza de café y un libro abierto. De repente, una voz susurró mi nombre, no el mío verdadero, sino Sofía, y me desperté jadeando. Abrí los ojos y me encontré de pie en mi sala, sin recordar cómo llegué allí. La curiosidad pronto se convirtió en obsesión. Pasé horas buscando en internet, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, sobre Sofía. Finalmente, encontré un artículo en un periódico local. Una mujer llamada Sofía Ramírez había muerto en un accidente semanas antes de mi operación. Las imágenes de la noticia mostraban a una mujer con un rostro idéntico al mío, el rostro que ahora llevaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser coincidencia. Decidí visitar la casa de Sofía. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mí necesitaba respuestas. La dirección estaba en el artículo. Era una pequeña casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad. La puerta roja que había visto en mis sueños estaba allí, exactamente como la recordaba. Tocaron mi hombro antes de que pudiera acercarme más. Un hombre de mediana edad, con el rostro agotado y ojeras profundas, me miraba como si hubiera visto un fantasma. Sofía, susurró, casi inaudible. No, yo, no soy ella, tartamudeé. Solo quería preguntar algo sobre. Es imposible, interrumpió. Sofía murió. Pero tú.
su voz se quebró. Descubrí que era el esposo de Sofía. Me invitó a pasar, probablemente más por el impacto que por otra cosa. Me contó que Sofía había fallecido trágicamente y que había donado sus órganos, incluyendo, aparentemente, su rostro. No le dije que llevaba su cara, pero algo en sus ojos me dijo que lo sospechaba. Antes de irme, me dio un álbum de fotos. Tal vez esto te ayude, dijo, con una mezcla de tristeza y resignación. Esa noche, al revisar el álbum, todo encajó. Cada foto era un fragmento de los sueños que había tenido, el parque, la casa, la risa de los niños. Eran recuerdos. Pero no míos. Eran de Sofía. Las visiones comenzaron a intensificarse después de eso. Ya no eran solo sueños. Durante el día, escuchaba su voz en mi cabeza, sus pensamientos mezclándose con los míos. A veces, me encontraba llorando sin motivo aparente, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente no podía comprender. Un día, mientras paseaba por la ciudad, vi a un hombre. Mi corazón se detuvo. No lo conocía, pero sentí una oleada de odio visceral hacia él. No pude controlarme. Lo seguí, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, lo vi entrar en un edificio de oficinas. Algo en mi interior gritaba que él era el responsable de la muerte de Sofía. Regresé al hospital para confrontar al doctor. Exigí saber más sobre el procedimiento. Al principio, negó todo. Pero cuando mencioné el nombre de Sofía y lo que había estado experimentando, su rostro se endureció. Es imposible, dijo, con un tono más para convencerse a sí mismo que a mí. Los recuerdos no pueden transferirse con un trasplante facial. Es científicamente improbable, pero no imposible, lo desafié. El doctor se quedó en silencio. No podía ignorar lo que sentía. Sabía que la muerte de Sofía no había sido un accidente. Volví a la casa del hombre que había seguido. Fingí ser otra persona, inventé una excusa para hablar con él. Descubrí que trabajaba en una compañía que había tenido conflictos legales con Sofía antes de su muerte. Su comportamiento evasivo confirmó mis sospechas. Sofía, o lo que quedaba de ella en mí, no me dejaba descansar. Me empujó a buscar justicia. Durante semanas, reuní pruebas, indagué en su vida y confronté a los culpables de lo que le hicieron. Finalmente, entregué todo a la policía. No sé si alguna vez podré encontrar paz. Su rostro todavía me mira desde el espejo, y sus emociones se mezclan con las mías. Pero al menos sé que hice lo correcto. Su historia no quedará olvidada, y su rostro, aunque ahora mío, lleva consigo algo más que cicatrices, lleva la verdad. El precio de la belleza. La primera vez que escuché sobre la clínica Rousseau fue en un foro de internet. Alguien había publicado su experiencia con una cirugía estética que, según decía, había cambiado su vida. La parte extraña era que no había costo. En un mundo donde todo tiene un precio, incluso respirar parece venir con un impuesto, algo así sonaba sospechoso, pero no pude ignorarlo. Llevaba años pensando en arreglar mi nariz. No era exageradamente fea, pero cada vez que me veía en el espejo o salía en una foto, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La idea de entrar a una clínica de renombre, hacerme el procedimiento y no pagar ni un centavo era demasiado tentadora. Así que, después de una noche de indecisión, llené el formulario en línea. Me respondieron al día siguiente. La rapidez me sorprendió. Un correo de alguien llamado Dr. Laurent me indicaba que mi solicitud había sido aprobada y que podía acudir al día siguiente para una evaluación. El mensaje estaba redactado de forma profesional, pero había algo impersonal en él. Como si se tratara de un mensaje automatizado. Al llegar a la clínica, me recibió una mujer con un uniforme blanco impoluto. Su sonrisa era casi robótica, demasiado perfecta, como si hubiese practicado ese gesto frente al espejo cientos de veces. Me guió a una sala de espera decorada con tonos neutros y una música ambiental apenas perceptible. Lo primero que noté fue que no había nadie más. El doctor Laurent la verá ahora, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. El doctor era un hombre alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado y una expresión serena que no transmitía calidez.
Revisó mi rostro con una meticulosidad que me hizo sentir como un espécimen bajo el microscopio. Tenemos la solución perfecta para usted. Será rápida, indolora y los resultados serán permanentes. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué obtienen ustedes a cambio? Pregunté. Su sonrisa fue sutil, casi imperceptible. Nosotros creemos en el intercambio de valor. Cada paciente nos ofrece algo único, algo que puede que no aprecie en este momento. No se preocupe, es un proceso completamente consensuado. Esa respuesta, lejos de tranquilizarme, despertó una sensación incómoda, pero no lo suficiente como para echarme atrás. Me hicieron firmar un contrato con letras pequeñas que no leí con detenimiento, un error que, más tarde, lamentaría profundamente. La cirugía fue un éxito. Cuando me miré en el espejo por primera vez después del procedimiento, apenas podía reconocerme. Mi nariz era recta, proporcionada, perfecta. Durante días, me sentí radiante. La inseguridad que había cargado durante años desapareció como por arte de magia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a ponerse extrañas. Todo empezó con algo pequeño. Olvidé el nombre de una amiga de la infancia. Luego, fue un número de teléfono que solía marcar casi a diario. Pero lo peor ocurrió una noche, mientras intentaba recordar mi cumpleaños. No podía. Era como si una parte de mi mente hubiese sido borrada. Decidí volver a la clínica para pedir explicaciones. La recepcionista me recibió con la misma sonrisa plástica de la vez anterior. ¿Tiene una cita?, preguntó, como si no me reconociera. No, pero necesito hablar con el doctor Laurent. Es urgente. Lamentablemente, no puedo dejarla pasar sin una cita previa. Sentí un escalofrío recorrerme. Era como si estuviera hablando con un programa de inteligencia artificial, incapaz de mostrar empatía o flexibilidad. Salí de allí con una mezcla de frustración y miedo. Los días siguientes fueron un caos. Cada vez más fragmentos de mi memoria desaparecían. No eran solo cosas insignificantes, sino momentos importantes, como el rostro de mi madre o el nombre del colegio al que asistí. En su lugar, comenzaron a aparecer recuerdos que no eran míos. Imágenes de una casa desconocida, una voz que no reconocía susurrando canciones en otro idioma y el olor metálico de la sangre. Desesperada, volví a buscar respuestas. Contacté a otros pacientes que habían dejado reseñas en internet, pero todos los perfiles estaban inactivos o habían sido eliminados. Era como si nadie más existiera. Una noche, mientras revisaba el contrato que había firmado, encontré una cláusula que me heló la sangre. El paciente acepta ceder un elemento intangible de su ser como contraprestación por los servicios recibidos. ¿Qué significaba intangible? ¿Qué me habían quitado? La respuesta llegó días después, en forma de un sueño aterrador. En él, estaba en una sala quirúrgica, pero no era yo quien estaba en la mesa. Era otra persona, una mujer cuyos rasgos reconocí de los recuerdos ajenos que habían invadido mi mente. La vi gritar, luchar, mientras algo invisible era arrancado de su cuerpo. Cuando desperté, mi rostro estaba empapado en sudor. Decidí enfrentar al doctor Laurent directamente. Esta vez, llegué sin aviso y exigí verlo. La recepcionista trató de detenerme, pero la ignoré y corrí hacia los pasillos traseros. La clínica parecía más grande de lo que recordaba, con corredores interminables y habitaciones vacías. Finalmente, encontré una puerta que decía acceso restringido. Adentro, la verdad me golpeó como un mazo. Había filas de estanterías llenas de frascos. Cada uno contenía un líquido brillante y una etiqueta con nombres y fechas. Reconocí el mío, un pequeño frasco con una sustancia plateada que brillaba bajo la luz fluorescente. Sentí náuseas al darme cuenta de lo que realmente habían tomado de mí, mi esencia, mi identidad. Antes de que pudiera reaccionar, el doctor Laurent apareció detrás de mí. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volviera, dijo, con una calma inquietante. ¿Qué es esto? ¿Qué me hicieron? Grité. Le dimos lo que deseaba. Y tomamos lo que ya no necesitaba. Su memoria, sus emociones, sus momentos más preciados, todo eso es valioso para nosotros. Usted ofreció su consentimiento. Intenté agarrar el frasco con mi nombre, pero él fue más rápido. Antes de que pudiera alcanzarlo, sentí un pinchazo en el cuello y todo se volvió negro. Desperté en mi cama, pero algo estaba mal. No reconocía mi habitación.
Tampoco recordaba cómo había llegado allí. Revisé mi rostro en el espejo y, aunque era hermoso, no sentía que me perteneciera. Había algo ausente, algo que no podía identificar. Las semanas siguientes fueron un vacío. Intenté rehacer mi vida, pero cada interacción con otras personas se sentía falsa, como si estuviera actuando un papel. Y en el fondo de mi mente siempre estaba el eco de una risa fría y metálica, recordándome que había pagado un precio más alto del que jamás podría imaginar. La paciente perfecta. El quirófano estaba en completo silencio, excepto por el zumbido bajo de las máquinas. Me encontraba allí de pie, frente a mi equipo habitual de instrumentos, pero no podía evitar sentir una punzada de emoción al mirar a la paciente anestesiada frente a mí. Todo en su rostro era un lienzo en blanco, una promesa de perfección esperando ser moldeada. En mi profesión, la cirugía plástica, había visto de todo: narices torcidas, cicatrices por accidentes y vanidad pura. Sin embargo, esta paciente era diferente. La primera vez que entró a mi consulta, lo supe. No era solo su rostro lo que me llamó la atención, sino la manera en que hablaba, como sus ojos parecían buscar algo que nunca había encontrado. Era casi como si pidiera ser salvada. Había llegado a mi clínica hace 6 meses, una mujer tímida con una lista de procedimientos en mente: una rinoplastia, un lifting facial, una corrección de párpados. Todo en su tono era inseguro, como si pensara que estaba perdiendo el tiempo de todos. La escuché con atención, como siempre hacía, pero al mirarla, algo se encendió dentro de mí. No necesitas todo eso, le dije, sinceramente. Tu rostro es hermoso tal como es. Sus ojos se iluminaron por un momento, pero luego se nublaron de nuevo. ¿Cree que hay algo que pueda hacer para ser perfecta? Preguntó en voz baja. Esa palabra, perfecta, se quedó conmigo. Nadie me había preguntado eso tan directamente. ¿Qué es la perfección? Para mí, era una mezcla de simetría, proporción y un toque casi imperceptible de naturalidad. Algo que pocas personas alcanzaban y que nadie realmente entendía. Claro que sí, respondí con una sonrisa, sin saber en ese momento que esas palabras cambiarían todo. El primer procedimiento fue sencillo: una rinoplastia. Era la operación que había realizado más veces en mi carrera. Cuando terminó, su nariz se veía impecable, pero algo en sus ojos me decía que no era suficiente. No dijo nada, solo asintió tímidamente al espejo, como si no supiera cómo expresar lo que sentía. Podemos seguir trabajando en otras áreas, sugerí, manteniendo mi voz profesional, aunque mi mente ya estaba imaginando qué cambios podrían realzar aún más su belleza. A medida que pasaban las semanas, ella se convertía en una constante en mi agenda. Cada operación era un paso más hacia lo que ambos buscábamos: ella, la perfección; yo, la creación definitiva. Sin embargo, comenzaron a surgir señales que no pude ignorar. Su mirada se volvía más apagada con cada consulta. Su voz, más monótona, parecía estar perdiendo algo, aunque no podía identificar qué. Un día, cuando revisé las imágenes de su última operación, sentí un pequeño destello de duda. Habíamos afinado su mentón, levantado sus mejillas y reducido la línea de su mandíbula. Todo estaba técnicamente impecable, pero al mirarla en persona, algo parecía desconectado, como si la mujer que había entrado a mi consulta 6 meses antes estuviera desapareciendo. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios del personal. Doctor, ¿no cree que deberíamos darle un descanso? Ha estado en el quirófano más veces de lo habitual, me dijo una de las enfermeras, preocupada. Ella es la que lo pide, respondí con frialdad. No era una mentira. Cada procedimiento lo había solicitado ella, aunque últimamente lo hacía con menos entusiasmo. Pero había algo más, algo que no podía admitir ni siquiera a mí mismo. Ya no solo seguía sus deseos, sino que los dirigía. Ella aceptaba cada sugerencia que hacía, como si yo fuera el único capaz de decirle qué hacer con su propio cuerpo. La obsesión se intensificó. Comencé a revisar sus imágenes incluso cuando no estaba en la clínica. Mis notas sobre sus procedimientos se volvieron detalladas hasta el extremo, llenas de bocetos y cálculos. En mi tiempo libre, buscaba referencias, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre lo que era y lo que podía hacer.
Sin embargo, en una noche particularmente solitaria, me di cuenta de algo aterrador: no estaba trabajando por su bienestar, sino por mí. Ella era un proyecto, una obra de arte en progreso, y cada cambio que hacía era un reflejo de mis propias inseguridades y ambiciones. La gota que colmó el vaso llegó un lunes por la mañana. La paciente estaba programada para una revisión de rutina, pero al entrar al consultorio, me sorprendió verla con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que mostraba una emoción tan cruda frente a mí. «Ya no me reconozco», dijo, temblando. Su confesión me golpeó como un martillo. Miré su rostro, ahora casi perfectamente simétrico, pero vacío de vida. Las pequeñas imperfecciones que una vez la hacían única habían desaparecido. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella me miró con una mezcla de desesperación y culpa. «¿Por qué me dejaste hacer esto?», susurró. No supe qué responder. Me quedé en silencio mientras ella salía del consultorio, dejándome solo con una pila de imágenes y una verdad que no podía ignorar: había cruzado una línea. Intenté contactarla durante semanas, pero no respondía a mis llamadas ni mensajes. Una tarde, fui a su casa, desesperado por saber cómo estaba. Una vecina me dijo que había vendido todo y se había mudado. Nadie sabía dónde. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, no el nuevo, sino el antiguo, lleno de imperfecciones y humanidad. Había buscado la perfección y, en el proceso, destruido algo mucho más valioso. Días después, recibí un sobre anónimo en mi consultorio. Dentro había una fotografía de mi paciente, pero algo era diferente. Parecía más joven, casi como si hubieran deshecho todo lo que habíamos hecho. En el reverso de la foto, una nota escrita a mano: la belleza no se encuentra en lo que cambias, sino en lo que dejas intacto. Esa noche, tomé todas las imágenes y notas que había acumulado sobre ella y las quemé. Mientras veía las llamas consumir cada hoja, prometí nunca más convertir a un ser humano en un experimento. La perfección, entendí finalmente, era un espejismo que no valía el precio de una vida. La última transformación. Desde que era joven, soñé con ser alguien más. Una persona diferente, libre de las cadenas que me ataban a mi reflejo, a mi nombre, a mi historia. La idea de cambiarlo todo, de borrar cada vestigio de quien era, se convirtió en una obsesión. Así que, cuando vi un anuncio para una clínica que prometía transformaciones completas, sin preguntas, supe que era mi oportunidad. La clínica era un edificio discreto, ubicado en una calle poco transitada. Sus ventanas estaban cubiertas con persianas gruesas, y la única indicación de su propósito era una placa de acero con el nombre grabado: Nova Vita. Había algo intrigante en su simpleza, como si la discreción fuera parte del servicio. La primera consulta fue sorprendentemente rápida. El cirujano principal, el doctor Arévalo, era un hombre de unos 40 años, con una voz calma y unos ojos oscuros que parecían escanearme con precisión quirúrgica. ¿Qué buscas?, preguntó mientras revisaba mi rostro como si ya estuviera planeando su transformación. Le expliqué que quería cambiarlo todo: mi rostro, mi estructura ósea, hasta mis huellas dactilares si era posible. Quería desaparecer. Él no preguntó por qué, solo asintió. «Es posible», dijo. «Pero este nivel de transformación requiere un compromiso absoluto. No podrás volver atrás». Acepté sin dudar. La primera cirugía fue simple: una rinoplastia y una pequeña corrección en mi mandíbula. Apenas pude reconocerme en el espejo cuando retiraron los vendajes, pero era solo el comienzo. «Esto es un lienzo», dijo el doctor Arévalo. «Construiremos sobre él». A medida que avanzaban las semanas, las cirugías se volvían más radicales. Cambiaron la estructura de mis pómulos, el arco de mis cejas, incluso la forma de mis orejas. Cada vez que me veía en el espejo, sentía que me alejaba más de mi antiguo yo. Era emocionante, casi adictivo. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Una noche, después de una cirugía que había durado más de 10 horas, desperté en mi habitación de recuperación. Aún bajo los efectos de los sedantes, escuché voces en el pasillo. Me acerqué a la puerta, pero estaba cerrada.
Pegué la oreja a la madera y distinguí claramente la voz del doctor Arévalo. No podemos continuar mucho más sin levantar sospechas, dijo. Este es su último procedimiento. Luego, manejaremos el resto. La respuesta fue un murmullo, alguien que parecía estar discutiendo en voz baja con él. No entendí el contexto, pero algo en su tono me inquietó profundamente. Las siguientes semanas se sintieron diferentes. Los asistentes de la clínica comenzaron a tratarme con una especie de distancia, como si ya no fuera un paciente. Cuando intenté hacer preguntas sobre mi progreso, solo recibía respuestas vagas. Finalmente, llegó el día de la última cirugía. Después de esto, serás irreconocible, dijo el doctor Arévalo, sonriendo como si estuviera orgulloso de su obra. Pero había algo en su mirada que me puso nervioso. ¿Qué ocurre después?, pregunté. Descansarás unos días y luego recibirás los documentos necesarios para tu nueva vida. Eso debería haberme aliviado, pero en lugar de eso, sentí un escalofrío. La cirugía duró horas. Cuando desperté, estaba solo en la habitación. No había espejos, solo un leve reflejo en la ventana. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba débil, mi rostro vendado. Al presionar el botón para llamar a la enfermera, nadie respondió. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi brazo, una pequeña marca que no estaba allí antes. Era un número. Parecía tatuado, pero de un modo que no reconocía. Cuando finalmente llegó un asistente, intenté preguntarle sobre la marca. Es parte del procedimiento estándar, dijo con una sonrisa vacía. No se preocupe, esa noche no pude dormir. Había demasiadas preguntas en mi mente, demasiados detalles que no encajaban. Decidí explorar la clínica. Salí al pasillo y noté que las luces estaban atenuadas, casi como si quisieran desalentar cualquier movimiento nocturno. Las puertas de otras habitaciones estaban cerradas, pero una estaba entreabierta. Al asomarme, vi algo que nunca olvidaré, un cuarto lleno de fotografías. Rostros que parecían familiares, pero no podía ubicar. Al acercarme, reconocí uno. Era mi rostro. Mi antiguo rostro. Detrás de la fotografía, había notas escritas a mano. Paciente 302. Transformación completa. Destino, desconocido. Cuando intenté salir de la habitación, escuché pasos. Me escondí detrás de una cortina justo cuando entraba el doctor Arévalo. Llevaba un maletín y parecía buscar algo en las fotografías. No podemos mantenerlo aquí mucho más tiempo, dijo en voz baja, como si hablara solo. La identidad debe ser entregada antes del próximo cliente. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mí. Regresé a mi habitación antes de que notaran mi ausencia. Al día siguiente, el doctor Arévalo me visitó. Hoy removeremos los vendajes. Prepárate para verte por primera vez. Me llevaron a una sala con un espejo enorme. Sentado frente a mí, el doctor Arévalo comenzó a cortar los vendajes con precisión. Cuando finalmente vi mi rostro, sentí un escalofrío. Era perfecto. Pero no era mío. No era lo que había pedido. Este rostro. ¿De quién es? El doctor Arévalo sonrió. Es tuyo ahora. No podía quedarme allí más tiempo. Esa noche, reuní mis fuerzas y escapé de la clínica, pero lo que encontré afuera fue aún más aterrador. Al mirar mi reflejo en la ventana de un auto, me di cuenta de que reconocía ese rostro. Lo había visto antes en las noticias, en los carteles de Se Busca. Había huido de la clínica, pero no podía escapar de mi nueva identidad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.